una amiga mía que me decía que yo era un ciudadano del mundo. Y en realidad creo que sí, porque he recorrido mucho. En todos estos años me quedé en España en el año 73, cuando vine aquí que me contrató Televisión Española y vine en barco y así me pagué el pasaje cantando en barco y desde ahí me quedé, mis compañeros se volvieron, teníamos un grupo y yo me quedé solo y seguí, quise conocer donde habían nacido, hola, buen día, donde habían nacido mis abuelos en Italia y fui recorriendo, pero primero me encargué de conocer bien España. ¿Desea algo, señor? No, soy... Yo soy un cantor. Efectivamente, mi nombre es Amancio Prada de Prado, y nací en un pueblecito del Bierzo, en León, de esas, junto al río Sil, entre el río Sil y el Camino de Santiago. Son dos buenos caminos, que ambos van a dar casi a la mar. Y mi infancia fue rural, porque mis padres eran y son labradores. Llegué desde Buenos Aires hasta Montevideo. En Montevideo paramos un poco. Luego en Brasil, que me gustó tanto que luego me fui a vivir a Brasil. Y de ahí vinimos aquí, a Barcelona. Fue un viaje de 13 días, donde conocí a mucha gente. Fue un viaje muy bonito. Y donde iban gente, chao, de todas edades. Y conocí mucho. El barco me sirvió, fue una experiencia muy bonita, muy linda. Mi padre fue el pionero de la fruticultura en el Bierzo. Siempre tuve una gran admiración por él. Como los niños de pueblo, pues le acompañábamos a trabajar, porque entonces todo el mundo tenía algo que hacer. Fueras un niño, los adultos, la gente mayor. En ese mundo rural había labores y ocupaciones para todos. Cuando eras niño, pues ibas con las vacas de pastor o ibas delante de las vacas cuando tu padre araba la tierra con un arado romano. En España 36 años que llegué. O sea que tengo el carnet de identidad con número romano, siempre lo digo. 36 años, sí. Luego estuve viviendo en Inglaterra, en Londres, estuve 1 año y medio, casi 2 años. Pero no me pude acostumbrar. Ese ambiente familiar y ese entorno rural creo que, lógicamente, te lo marcan todo en la vida, ¿no? Esas raíces. Y también esa afición al canto y esas primeras canciones que uno escuchó. En mi casa hacíamos siempre, cuando venían mis tíos, hacíamos como un teatro con una cortina cuando éramos muy pequeños, o sea que lo llevo desde pequeño a esto. Con mis hermanos salíamos y contábamos chistes y tocábamos la guitarra, hacíamos un trío, tocábamos el bombo, todas esas cosas, el folclore de allí. Yo recuerdo tenía una afición a cantar, pero desde que era niño, me recuerdo siempre cantando. Llovía un día como hoy, y entonces, claro, en la escuela te hablaban del diluvio universal, y en cuanto llevaban 3 horas lloviendo, a ti te aparecía que era otra vez el diluvio, y te quedabas así embobado, con la nariz pegada a los cristales, empañándolos, atemorizado, y para matar ese miedo, pues yo me ponía a cantar, y el cristal me devolvía la voz como amplificada, y entonces estaba más contento, más tranquilo. Aquí me han pasado anécdotas, montones de anécdotas, muchas. Algunas desgraciadas, como sacarme un cuchillo para llevarse 2 o 3 euros, como también algunas de pasar a una persona y dar un sobre con una cantidad de dinero.
muy importante, como para vivir un mes. O sea que hay de todo, me ha pasado de todo. Me enteré de que había un festival en Alar del Rey, un pueblecito de Palencia. Y cogí un tren y fui para allí. Yo no tenía ni siquiera una guitarra. Dije, bueno, alguien me dejará una guitarra de los que participen, ¿no? Y efectivamente, alguien me dejó una guitarra y canté esa canción en gallego, larga, difícil, y me dieron el primer premio. Que yo no me lo creía. Dije, un primer premio que era una galleta de oro, y no sé si fueran de oro con una espiga, una galleta fontanera creo que era, y 8 o 10.000 pesetas, que había visto que era lo que costaba una guitarra expuesta en un escaparate cerca de la Plaza Mayor, la calle Santiago, que había una tienda de música allí. Me volví y me compré esa guitarra. Y me fui a París. Aquella guitarra fue como la llave que me abrió aquel otoño parisino. Y quiero decirte con esto, que ese camino yo creo que tuvo su definición ya en ese momento. Daniela por dentro está llena de puertas, unas cerradas y otras abiertas. Daniela por dentro está llena de puertas, a veces sale y a veces entra. Una persona que me dio la mano desde que llegué a España y me ayudó en todo fue Alberto Cortés. Alberto me ha hecho regalos que son regalos muy entrañables, como un perro o una guitarra. Luego también estuve trabajando con él y grabando con él. Hicimos una gira muy grande. Me acuerdo que en un mes de julio o agosto, no recuerdo, creo que es agosto, lo tengo apuntado, en julio hicimos 31 galas. O sea que hubo días que había 2 plazas en el mismo día, 2 plazas. He viajado mucho con Alberto. La pena fue que se me cayó un piano un día cargando, se me cayó un piano y me quebré un tobillo y no pude viajar porque justamente ese viaje era el que íbamos a terminar un LP que yo estaba haciendo de tangos, pero con una música muy distinta al tango, digamos que más piazolero. Y en París grabé el primer disco. Fueron 5 años, una etapa de aprendizaje fundamental. Y cuando grabé mi primer disco, Vida e Morte, que cuando los discos tenían 2 caras, la cara A y la cara B, una cara A estaba en castellano y otra en gallego, porque en El Bierzo, digamos que es una comarca bilingüe, por su proximidad, es una tierra de frontera entre León, Castilla, León y Galicia. Y grabé aquel disco, y claro, a mí se me planteaba la alternativa de o seguir en Francia, y entonces yo tendría que ponerme a cantar en francés, porque no iba a estar toda la vida explicando dónde estaba Galicia, dónde estaba León, etcétera. Entonces, o volver a España, que era donde estaban mis raíces. Y me pareció que volver ya con un disco era como una tarjeta de visita, ¿no? Decir, bueno, ya te daba cierta confianza, ¿no? No es la tinta, es el plástico. Yo tengo público que es gente que va a escuchar. Entonces a mí me acuerdo que el representante me decía, mira, si tú te pones 2 o 3 chicas detrás con minifalda y tal y cantas unas cumbias, cosas de esas, seguro que trabajas muy bien. Y me negué rotundamente. Por eso soy un poco rebelde en cuanto a eso, a mantener mi línea de música. Y esa línea de música, desgraciadamente, por el momento que empezó a vivir la sociedad, me fue quitando trabajo. Aunque no tengo nada contra ellos, al contrario. De casi todo tengo más de lo que necesito. Necesitaría una guitarra, tengo un montón de ellas. Necesitaría una pluma para escribir, tengo muchas. Necesitaría un espacio, no sé, 20 metros y tienes 200.
Es que así todo, pero yo creo que no me pasa a mí, nos pasa a todos. La vida es una acumulación de lastre, muchas veces. Y no por tener más cosas eres más rico, estás más a gusto, ¿no? Y si las tienes conviene mantener aquello de pobre de espíritu, ¿no? Poder ser consciente y estar dispuesto a renunciar y a no aferrarte a eso que en el fondo sabes que no es estrictamente necesario. Ponen las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma de la que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Es una caja de sorpresas. Hay días que aquí abunda el cobre, como en Chile, hay mucho cobre. Aquí hay muchos días que tiran mucho cobre y hay otros días que tiran monedas de euros. Y nunca se sabe, nunca he llegado a contar un promedio de lo que gano o de lo que no gano porque es muy difícil. Se cambian mucho los días. Eso sí que se nota a fin de mes, también se nota. Pero hay gente de todo, en Valladolid pienso que la gente de clase media es la que menos queda. Y entonces, o pasa uno que es muy rico o uno que es muy pobre. Pero normalmente sí que lo puedo decir y lo digo en voz muy alta y muy clara, chao. Que yo podría decir sin temor a equivocarme que la gente que más me ayuda es la gente obrera. Y las amas de casa, sobre todo. Me traen, por ejemplo, ahora café, que estoy helado, pues pasa alguna persona y me dice, ¿tienes frío? ¿Te traigo un café? Pues sí, me traen un café, cosas así. La gente es muy buena, la verdad que yo estoy contento. Gota de humilde rocío, delicada sobre las aguas del río columpiada. La brisa de la mañana blandamente, como lágrima temprana transparente, mece tu hermoso arrebol entre los rayos del sol, cariñoso. Mi afición por la poesía, desde luego, es una afición. Mi experiencia poética es musical. Y curiosamente mi experiencia musical es poética. Es decir, yo no concibo. Sé que la poesía se puede leer, se puede recitar. Pero a mí siempre me ha parecido que un poema, así en un libro, es como un pájaro enjaulado, necesita una voz. Que lo diga mentalmente, pero si lo canta, mejor. Y esa poesía cantada, la fuerza, la luz de esa poesía cantada, yo la vi y la sentí escuchando a Serrat cuando cantaba Antonio Machado, o a Paco Ibáñez cuando cantaba a Gabriel Celaya, o a Góngora, a Quevedo, o a Lorca, o a Joaquín Díaz cuando recreaba el romancero. Fue como escuchar a Paco Ibáñez en un concierto allí en Valladolid. Para mí fue como cuando San Pablo se cayó del caballo en Damasco. Es decir, dejé de cantar por Antonio Molina, que me sigue encantando por otra parte, para pensar y sentir que la poesía es un arma y es un alma cargada de futuro. Es que Madrid para mí era mi punto de partida hacia todos los lados. Yo viví 12 años en Madrid, más otros años intercalados, pero casi seguidos estuve 12 años. Y Madrid es una ciudad que la quiero muchísimo, mucho. Y ahora están mis hijas allí, cuando puedo voy. Bueno, yo siempre he trabajado en la casa donde he vivido. Y aquí están
bueno, mis hijos respetan mi espacio como yo respeto el suyo. Realmente lo que necesitas para hacer tu trabajo es muy poco. Ahora tengo este espacio tan amplio, pero yo cuando vivía en París vivía en una habitación, tenía un foco, solo una rosa y un atril, una mesa y un catre, y realmente no necesitas más. Pronto llegué a la convicción de que de casi todo tengo más de lo que necesito, e incluso más de lo que merezco. Desgraciadamente perdí a mi compañera y desde que estoy solo me cuesta mucho tomar decisiones de ese tipo, así de trasladarme a otro sitio con todo el bagaje. Pero he tenido que iniciar el tratamiento y estar bajo control médico y demás. Fue muy fuerte. Porque ella me organizaba todo, ¿sabes? No es que yo sea cómodo, pero sí que yo me dedicaba a cantar. Y en cambio ahora me tengo que dedicar a venderme, a hablar de dinero, a hablar de negocio y me resulta muy difícil. Ella me hacía todo eso. Aparte de otras cosas. Una canción de Silvio Rodríguez que nunca toco, porque en el turno no la suelo tocar. Así que esta canción se la voy a dedicar para vosotros. De Silvio Rodríguez, se llama Esta Canción. Me he dado cuenta de que miento, siempre he mentido, siempre he mentido. He escrito tantas inútiles cosas sin descubrirme, sin dar conmigo. Con tanto dolor, es quizá la última verdad que queda en mi interior, bajo mi corazón. Sí, podría decir que mi corazón vive por encima de sus posibilidades. Gota de humilde rocío, delicada, sobre las aguas del río, columpiada. La brisa de la mañana blandamente, como lágrima temprana, transparente, mece tu hermoso arrebol vaporoso entre los rayos del sol cariñoso. Los años 80 fueron buenos para mí. En los 90 ya fue más esporádica la cosa, porque en Madrid empezó a haber, venía mucha gente de afuera, había mucha competencia y nunca he cantado en la calle, siempre cantaba en boliches, en lugares, en locales. Como decía Antonio Machado, un corazón solitario no es un corazón. Y yo empecé a hacer las primeras canciones con poemas, con letras de Rosalía de Castro, que hablaban precisamente, cantaban por un lado la belleza del verdor, del paisaje galaico, de la lluvia, como chove miudiño, como miudiño chove, porque era algo que yo sentía y había vivido y sentido desde niño. Eso unido a la cierta nostalgia en cuanto a dolor de la ausencia, de sentirte un poco fuera de tu entorno, y ese traslado del Bierzo a Valladolid, el escenario, el panorama, el paisaje era muy distinto, creaba cierta morriña, como se dice en Galicia, ¿no? Y eso empezó a ser un motor para mi canto. Y cantando a Rosalía yo me sentía expresado, yo mismo. Agárrate fuerte a mi María, agárrate.
esa época existía solamente la 1 y la 2. Televisión, Canal 1 y el UHF, que se llamaba. Y actué en programas como Directísimo, ahí actuamos varias veces, en Directísimo, Esta Noche Fiesta y Estudio Abierto se llamaba, uno de los programas. Y salí varias veces allí en la tele. Eran otros tiempos, ¿eh? Pues mira, la verdad es que directa o indirectamente, todo el día. Yo esta noche me desperté y estaba un poco viendo de qué forma iba a medir una canción que tengo por ahí, ¿no?, sobre la mesa, de Primo Levi, que no sé bien cómo, si en 3x4, 4x4, 2x8. Es algo que lo que no te impide estar con los amigos y salir a pasear, ir al cine, pero en definitiva todo lo que uno vive redunda luego en tu trabajo. Con tantos años aquí te vuelves, te acomodas un poco a las costumbres de este país, incluso hasta en el habla también. Yo ya no hablo como porteño. Ahora, si viene un porteño ahora mismo y se sienta acá, inmediatamente me contagio y empiezo a hablar en porteño. Pero se lleva bien, yo lo llevo bien porque sigo extrañando, por ejemplo, no sé, sigo extrañando mucho los asados, los churrascos a la brasa, la manera de ser de la gente, hay más desparpajo en Buenos Aires, no sé, el piropo a las chicas, acá es otro tipo de... Es otra historia, pero bueno, logro acostumbrarme, al menos a mí al principio las comidas me resultaban muy fuertes, muchas cosas fritas, mucha grasa y tal. Pero bueno, me fui acostumbrando. Luego hay cierta pericia, cierta capacidad o cierto don para leer un poema y oírlo con música, ¿no? Oír la música que tiene el poema. Yo creo que no se trata tanto de añadir una música al poema, sino de extraer la música. Esa capacidad de percepción. Bueno, es algo que no se puede aprender. En un conservatorio tú puedes aprender armonía, armonizar, contrapunto, dirección de orquesta, todo. Pero a hacer una melodía, a eso, nadie te puede... Eso no se puede enseñar, pienso yo. Creo que es un don, como es un don el tener una voz, el tener un buen oído. Una de las personas que me ayudó y que conocí fue Serrat también. Lo conocí personalmente y fue una persona que se volcó con nosotros mucho y que nos ayudó en muchas cosas y aprendí mucho de él. Quiero dejar de estar tocando en el túnel, en ese túnel donde toco, quiero dejarlo porque es malo para la salud y además, no sé, no me siento cómodo ahí, aunque llevo años, pero necesito escenario, necesito volver a un poco, aunque actúo en otros sitios, pero quiero tener más continuidad. Ese es el proyecto más cercano que tengo. Estoy estos días grabando un disco sobre lo tengo aquí, Las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Y bueno, ayer estuvimos en el estudio, me he traído lo que hemos hecho ayer para escucharlo, para ver, y para seguir trabajando. Es un proceso largo. Y llevo ya varios años trabajando Este es un libro que tenía ahí guardado hace años y que siempre me rondó la idea de ponerle música, ¿no? Mi padre murió hace unos 5 años y me pareció que era el momento.
Bueno, a mí sus conciertos, realmente tener conciertos por delante me da mucha... me anima mucho la vida y el trabajo, es un estímulo. Y cuando terminemos este disco de las coplas por la muerte de su padre, pues me voy a meter enseguida con otro, que las canciones ya están hechas también. Son de León, es un disco dedicado a poetas de mi tierra. Kremer, a Gamoneda, a Juan Carlos Mestre, a Antonio Pereira, a Antonio Colinas. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Sí, cada fecha postergada, la salida, la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta